Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica de el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. David se dejó aconsejar de los jefes de 1000 y de 100, de todos los principales del pueblo, y luego dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y el Señor nuestro Dios lo aprueba, mandaremos mensajeros a nuestros hermanos de todos los territorios de Israel, así como a los sacerdotes y levitas que viven en sus ciudades y campos, para que se reúnan con nosotros y traeremos aquí el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los tiempos de Saúl. Bueno, y el versículo 13 dice: y no llevó el arca del Señor a su casa, se refiere a David, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obededom de Gad. El arca de Dios permaneció en casa de Obededom de Gad durante 3 meses, y bendijo el Señor a Obededom de Gad y todo cuanto tenía. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, carpinteros y constructores para edificarle un palacio. David reconoció que el Señor le había confirmado como rey sobre Israel, porque había engrandecido su reino por razón de su pueblo Israel. Y luego aquí el versículo 3 del capítulo 14 habla de otro tema. David tomó más esposas en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Y luego habla de cuáles son los hijos de él, ¿verdad? Y luego que habla aquí en el versículo 8 de que lo atacan los filisteos. Y en el capítulo 15 dice: David se construyó casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: solamente los levitas podrán llevar el arca de Dios, pues el Señor los ha escogido para llevar el arca del Señor, por estar al servicio para siempre. Bueno, en este libro de las Crónicas se empieza a narrar hechos sobresalientes de la vida de David, ¿verdad? Y cómo trabaja David. Por eso le tenemos una gran admiración al rey David, por su capacidad también de organizar, de compartir el poder, que eso es tan importante dentro del servicio de la iglesia y el servicio de todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? El poder de servir, me refiero. El poder más poderoso que tiene la iglesia es el servir. Y el poder que tiene más poderoso el Estado es el servir. Pero desgraciadamente ya saben lo que pasa hay veces con nuestra propia iglesia, que no, la cúpula de la iglesia no sirve como verdaderos pastores. Lo vemos en las familias, ¿verdad? Que no servimos como verdaderos padres de familia. Lo vemos con nuestros líderes políticos, que verdaderamente no sirven al pueblo como verdaderamente deberían de servirlo, ¿verdad? Bueno, pues David nos muestra estas características y lo que les leí también del hecho de lo que él reconoce, ¿verdad? Que los levitas, es decir, la tribu de Levi, que se encargan de los sacerdotes, son los sacerdotes. Ellos son los que tienen a su cargo todas las cosas de Dios, porque han sido escogidas por Dios. Siempre es importante saber por qué hay sacerdotes, para qué se casan, para qué tienen estas disciplinas, para qué esto, para qué el otro. Pues es una vocación que Dios otorga a quien quiere. Así como tenemos distintas vocaciones en el mundo, y Dios se las otorga a quien quiere, porque las habilidades para ser doctor, ¿por qué se las dio a él y a él no? Las habilidades para tener trabajo de, por ejemplo, una belleza, la jardinería, ¿verdad? Cuando se desarrollan hermosos jardines. Bueno, ¿y por qué el abogado no la tiene? Pues porque el Señor así lo quiso. Nos vamos a enojar porque el Señor distribuye todos los regalos de la manera que Él piensa que es la más correcta. Pues no, ¿verdad? Bueno, el Salmo 148 dice: alaben al Señor desde los cielos, alaben en las alturas, alaben todos sus ángeles, alaben todos sus ejércitos, alaben sol y luna,
Alábenle todas las estrellas luminosas, alábenle cielos de los cielos y aguas todas que están sobre los cielos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23, habla de la libertad que le dan a Pedro y a Juan después de que él les explica que lo regañan y le dicen que no deben de hablar más de ese Jesús Nazareno, y él dice a ellos: nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, y además no podemos hacerle caso al hombre, no a Dios, ¿verdad que no? Les dice a ellos. Entonces a regañadientas los sueltan, ¿verdad? Porque el pueblo está muy, muy impresionado acerca de la curación que hace Pedro y Juan, ¿verdad? Bueno, y en el versículo 32 del capítulo 4, miren lo que dice: la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que compartían todas las cosas. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos ellos había abundancia de gracia. Eso fue una cosa maravillosa. De acuerdo a lo que nos narran los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, cómo se desarrolló y cómo el poder del Espíritu Santo, la fuerza de Él, el amor, la sabiduría de Él, el entendimiento, los dones y carismas ordinarios, extraordinarios que desarrollaron. Para la iglesia se constituyó esa luz, ¿verdad? Es la luz de el sendero de los hombres, ¿verdad? Y es una cosa maravillosa que tenemos que imitar. Tenemos que regresar a esas partes primitivas de la iglesia que hemos abandonado y que no la cuidamos como deberíamos de cuidar. El capítulo 5 dice: un hombre que se llamaba Ananías, junto con su mujer Zafira, vendió un campo y de acuerdo con ella se quedó con parte del precio, y trayendo el resto lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces dijo Pedro: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías, y cuando lo vendiste no permanecía el precio en tu poder? ¿Por qué has admitido esta acción en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó en tierra y expiró, se murió. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos dijeron: vamos a vender este campo y todo lo vamos a dar para el bien común. Y resulta que pues lo vendieron en $10 y se quedaron con 6 y le dieron 4 a la iglesia. Entonces, todo, pero en realidad no fue cierto. Entonces Pedro ha tenido una sabiduría maravillosa. Oye, pues, ¿qué no era tuyo el campo? ¿Qué tú no dijiste que era todo para la comunidad? ¿Qué cuando te lo vendiste no tenías el dinero en tu mano? Entonces, ¿por qué tenías que engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué? Ahora, ¿cómo lo supo Pedro? Porque Pedro tiene el don ya. Y en ese don tan grande de profecía, de revelación, entonces no podemos engañar. Imagínense nomás en el tiempo de Pedro y en esos tiempos que queremos engañar a alguien y esta persona tiene ese don. Bueno, pues Pedro dice: bueno, ¿qué te pasó? Y dice que cuando está hablando expiró, se murió. Y luego llegó la mujer, Zafira, y le dice: ¿Qué has hecho tú? Y se muere también. Se mueren los dos. Al entrar los jóvenes la encontraron muerta y la llevaron a enterrar junto con su marido. Un gran temor llenó a toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Pero dice: pero la mano de los apóstoles obraba muchos milagros y prodigios entre el pueblo. Se reunían todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a unirse a ellos, aunque el pueblo lo alababa. Y así sucesivamente habla. Entonces, la belleza de la iglesia primitiva y la belleza del liderazgo también, ¿verdad? De una iglesia que todos estaban trabajando. Los apóstoles, los que se estaban comprometiendo, los convertidos. Entonces,
todo lo tenían en común. Tenemos que luchar por esa iglesia, tener todas las cosas en común. Tenemos que orar mucho por nuestra iglesia, por nuestros líderes, para que recuerden cómo Jesús formó su iglesia. Y la iglesia que ahora tenemos, ¿en qué se parece a la iglesia que Jesús formó? ¿Qué son las cosas en común que seguimos haciendo? ¿Y cuáles son las cosas que hemos dejado de hacer? ¿Y cómo podemos hacer un consenso, un sínodo, como ahora se está hablando del Papa que ha sugerido a todo el mundo? Tenemos el modelo de la iglesia primitiva. Cada iglesia, cada región tiene sus particularidades y sus necesidades. Eso es cierto. Eso significa que la iglesia es universal y que el evangelio se encarna de acuerdo a las necesidades de cada lugar, ¿cierto? Pero las cosas, como hablan los Hechos de los Apóstoles, todas las personas eran asiduas a las enseñanzas de los apóstoles, a la oración, a la comunidad y a la fracción del pan. ¿Qué de esas 4 cosas tu parroquia está haciendo y cómo lo está haciendo? ¿Hay éxito? ¿Está atorado? ¿Está desviado? ¿Está descuidado? ¿Qué de esos haces bien? ¿Está orientado? ¿Tiene una visión presente y futuro? ¿Están incluidos todos? Es algo tan sencillo agarrar y decir, vamos a iluminar lo que está pasando en la iglesia en estos tiempos con referencia a hace 2000 años. A veces de verdad queremos inventar el hilo negro y no es cierto eso. Queremos hacer nuevas formas de evangelizar, nuevas formas. Ya el Papa Juan Pablo II en los 70 nos hablaba que la iglesia tenía que usar el mismo querigma que usaron los primeros apóstoles, el poder de la predicación. Pero no nada más el poder de predicación, el poder de servir a los demás. Los carismas que se les manifestaban y se les daban en abundancia a los apóstoles. También los obispos los tienen, yo creo entender que sí. Hay veces nosotros vemos de los obispos carismas de un gran administrador. ¿Será algo que necesitamos nosotros en la iglesia, hermanos? Un gran, un presbítero, un párroco, un señor cura. Gran administrador. Eso es muy bueno, claro que sí. Pero ¿eso será lo que necesita la iglesia? ¿O necesita un verdadero pastor que cuide de sus ovejas, que las alimente, que las proteja, que las sane, que las corrija, que las oriente, que las libere? ¿Qué necesitaremos? Pero eso no nada más es trabajo de las autoridades. También la tuya, hermana y hermano. Nosotros que podemos ayudar en esto es orar juntos, trabajar juntos por el reino de Dios. Y más en este tiempo de Cuaresma y en este tiempo de sufrimiento a todo el mundo. Porque qué horror la guerra que están viviendo nuestros hermanos de Ucrania. Qué horror. El Señor tenga compasión de todos nosotros. Tenga compasión de todos estos hermanas y hermanos y niños sufriendo. Y que toque el corazón de este hombre que está tan pervertido. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.